esta tarde en entrevista a Netzaí Sandoval. Él es el titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, una institución del Poder Judicial que se aboca, por supuesto, a darle auxilio jurídico pues a muchas personas que no solamente nacionales, también de otros países que llegan a nuestro país y que tienen dificultades muchas veces económicas para poder contratar a un defensor. Y le damos la bienvenida hoy a Netzaí Sandoval, sobre todo después de que logró el instituto, los abogados del instituto, lograr la liberación anoche en la madrugada. Ya anoche yo leí de la Defensoría Pública Federal la cuenta, dice, bueno, bienvenido, gracias por Netzaí por estar aquí. Dice, con orgullo, dice el tuit, puedo informarles que estamos por liberar, esto en la noche, a Ana Georgina Domínguez Macías, una mujer que fue torturada y detenida en el sexenio de Felipe Calderón y permaneció 13 años en prisión preventiva. 13 años. Pues bienvenido nuevamente. Gran tema este y gran caso este. Muchas gracias por la oportunidad de platicar con su auditorio. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación. Alejandro, muchísimas gracias por abrirnos esta posibilidad a ambos. ¿De qué se le acusó entonces, hace 13 años? ¿De qué se le acusó y cuál fue el proceso que llevó para poderla liberar, sacarla de prisión? Claro, la pregunta es muy importante, Alejandro. La acusación en contra de Ana Georgina fue por 2 delitos, por delincuencia organizada y por operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que en realidad conocemos como lavado de dinero. A ella la acusaban supuestamente de ser la contadora de una organización criminal. Algo que quiero destacar es que en ningún momento la acusaron de ser, digamos, de cometer un delito violento, ¿no? Ella no tiene ninguna imputación en ese sentido. Ella jamás fue detenida, no sé, ¿no?, con armas o algo por el estilo. La acusaban simplemente de ser la contadora, supuestamente, de una organización criminal y por lo tanto pues de ser parte de las operaciones para lavar dinero de esa organización. Sin embargo, pues esta acusación es totalmente inverosímil. Desde aquel momento, desde el lejano 2009, desde el sexenio de Calderón, esa acusación no se sostenía. Ana Georgina es una mujer que se embarazó siendo menor de edad, que apenas concluyó la secundaria. Ella no tenía las herramientas para ser la contadora de una organización y además la descripción que daban de la supuesta contadora, le llamaban la güera, pues no coincidía en lo absoluto con Ana Georgina. La supuesta contadora que buscaban era una mujer de 40 años, Ana Georgina tenía 20. En fin, el caso había sido evidentemente un error. Incluso existe la evidencia de que en el momento en el que la detuvieron y la trasladaron a un cuartel militar y la torturaron en un cuartel militar, pues cuando se presentó algún mando del ejército a ver a la persona, les dijo, oigan, esto es un error, esta no es la mujer que estamos buscando. Incluso les dijo algunos improperios, les dijo, se están equivocando, ella no era la persona que buscamos, ¿no? Y sin embargo, pues dado que ya la habían detenido, ya la habían llevado a un cuartel, ya la habían torturado, pues la hicieron firmar una autoinculpación donde ella aceptaba haber cometido estos delitos, ya les digo, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y junto con, por un lado, esa parte, ¿no?, la autoinculpación, y por otro lado, con un testigo protegido, estos famosos que utilizaba el gobierno de Felipe Calderón para acusar a diestra y siniestra, pues esos fueron los elementos suficientes para tener a Ana Georgina 13 años, más de 13 años, en prisión preventiva. Y aquí algo que quiero destacar es que tener a una persona en esa situación implica tener pues a una inocente, a una persona que nunca ha sido declarada culpable, una persona que apenas ha sido acusada por la fiscalía, pero que nadie ha concluido que sea culpable, pues mantenerla en espera de la sentencia de primera instancia, 13 años en la cárcel. Carajo, y además la torturan.
la Sí. golpean, le toman fotos desnuda, la violan Sí. en prisión cuando la detienen. Y sabes, algo muy indignante también, Alejandro, es que no solamente ocurren estos abusos, sino que cuando se empieza a denunciar, no se investiga, no se le practica, por ejemplo, un dictamen conforme al protocolo de Estambul, no se toman las medidas adecuadas. Incluso una de las decisiones que me tocó tomar a mí como director de la Defensoría Pública fue la creación de una Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, y tuvimos que litigar para que se investigara la denuncia que denunció Ana Georgina, porque no se trata solamente de demostrar su inocencia, en donde ya hemos avanzado pues con pasos muy firmes, sino también se trata de que se investigue la tortura de la que fue víctima, que se detenga a los torturadores. ¿Y sabes qué intentó hacer la Fiscalía General de la República? Yo soy un asiduo observador del programa que ustedes dirigen, y sé que ustedes tienen una alta opinión de la Fiscalía General de la República, y sin embargo voy a darles un dato que tal vez contribuya a cambiar su opinión de la Fiscalía. La Fiscalía General decidió darle carpetazo a esta denuncia de tortura y decir, pues no vamos a investigar porque nosotros reclasificamos el delito, y en lugar de investigar por tortura, mejor, ¿por qué no la investigamos por abuso de autoridad y lesiones? Y entonces, como esto pasó en 2009, pues entonces decimos que ya prescribió y así cerramos el asunto, ¿no? Somos muy inteligentes, somos buenos abogados, cerramos el caso rápido y ya no tenemos trabajo pendiente. Claro, no contaban con que la Defensoría Pública Federal tiene un equipo de abogados, una Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, que ha tenido que litigar, por ejemplo, para demostrar ante la Suprema Corte que tenemos interés legítimo para que estos casos sean investigados, y acudimos a una audiencia de control judicial de esta determinación ministerial y le pedimos al juez que revisara lo que hacía la Fiscalía General de la República y que le dijera que no podía reclasificar el delito sin haber investigado. Si no había realizado un dictamen conforme al protocolo de Estambul, no podía decir que lo que le había pasado a Ana Georgina no era más que unas lesiones y abuso de autoridad, pues había sido violada sexualmente. ¿Cómo podían atreverse a decirnos que eso no era tortura si lo habían hecho para que se autoinculpara? Pero bueno, pues la solución de la Fiscalía era cerrar el caso, y eso lo tuvimos que hacer, eso apenas un año, ¿no? Ganar ese asunto para que se investigara la tortura de la que fue víctima. ¿Y se investigó? Se está investigando, actualmente el proceso está todavía en trámite. De hecho, incluso les comparto, el caso mismo, la acusación en contra de Ana Georgina sigue abierta, es decir, Ana Georgina hoy está en libertad por cambio de medida cautelar, es decir, ella estaba en prisión preventiva, por cierto, prisión preventiva oficiosa, pero le cambian la medida cautelar. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya la Suprema Corte, derivado de un litigio nuestro, dijo que se puede cambiar la medida cautelar incluso cuando te acusen de un delito del 19 constitucional. Entonces, no importa si te acusan de delincuencia organizada o lo que sea, si ya rebasó el plazo de 2 años, te pueden poner en libertad. Ahora, en este caso, el juez se negaba a cambiarle la medida cautelar porque acusaban a Ana Georgina de un delito que ya en el proceso por lavado de dinero ya fue declarada inocente. Ahí ya se acabó el juicio, ya está firme, ya ganamos. Pero quedaba viva la acusación de delincuencia organizada. Nosotros le decíamos al juez, tienes que liberarla ya, porque ya la pena máxima que le puedes imponer es de 8 años. Y ella ya lleva 13 años en prisión preventiva. Entonces tienes que liberarla ya. Y el juez se negaba y nos dijo que no, porque según él, la Fiscalía General de la República podía presentar conclusiones acusatorias y al final decir, bueno, pero ya no la acuso de ser parte de una organización de criminales, ya no la acuso solamente de ser la contadora, la puede acusar de ser la organizadora, la autora principal, la mente maestra detrás de esta organización criminal. Y si la acusaba por esa hipótesis, la pena podía ser mayor. Nosotros le dijimos al juez, oiga, señor, esto no puede hacerlo, sería inconstitucional, porque ya el proceso se siguió por una acusación como partícipe. Entonces, no puede, digamos, sería inaceptable de parte de la Fiscalía y de parte de usted que lo aceptara, que le cambiaran el delito, ¿no? Que ya para acusarla, claro, y ponerle una pena mayor, le cambiaran el tipo penal. Entonces, bueno, al final el juez nos dijo que no,
que la seguía manteniendo en la cárcel hasta que acabara el juicio. Promovimos un amparo, nos dieron la razón, se ordenó que volviera a revisar la prisión preventiva y en ese momento la Fiscalía presentó sus conclusiones. Aquí quiero hacer una acotación, Alejandro, Álvaro, si me permiten. Hoy en redes leía a alguien por cierto, un doctor en Derecho que decía, esta liberación se debe a la Fiscalía, no a ustedes. Yo me preguntaba, esa Fiscalía que acusó a Ana Georgina, esa Fiscalía que acaba hace apenas unos días de presentar unas conclusiones acusatorias, es decir, pedir que la condenen, a pesar de que ahora sí tenemos evidencia de que fue torturada, ahora sí tenemos evidencia, tenemos una recomendación de la CNDH que pide que la liberen, que reconoce que hay tortura. Teníamos toda la evidencia para que la propia Fiscalía dijera, oigan, pues este caso fue fabricado en otros sexenios, nosotros no vamos a cargar con ese tipo de acusaciones falsas, de fabricaciones falsas, ¿no? Pero no, la Fiscalía General de la República decidió presentar conclusiones acusatorias en contra de Ana Georgina y yo me quedo pasmado cuando alguien dice, no, pues es gracias a la Fiscalía. No, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que la Fiscalía presentó conclusiones acusatorias, pero justo por el delito por el que se procesó a Ana Georgina, ¿no? Es decir, como copartícipe, como contadora, claro, supuestamente, sí, de este delito. Y entonces la pena máxima ya era de 8 años. Y por lo tanto, el juez se vio obligado a decir, bueno, pues como ya no la puedo condenar a algo más que 8 años, y ya lleva 13 años, pues entonces ahora sí acepto lo que pedía la Defensoría, y ahora claro, sí le cambio la medida cautelar. Entonces, de aquí a que se acabe el proceso, sí, Ana Georgina va a estar en libertad. Correcto. Netzaí Sandoval, habla usted de una fabricación. Este caso es una fabricación. Hace hace 4 semanas, platicamos en entrevista con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y él hablaba de cómo en el sexenio de Felipe Calderón, la fabricación del caso de Israel Vallarta y Florent Cassés, ese montaje en el que también participaron periodistas, incluyendo a Carlos Loret de Mola, fue uno de tantos casos que se fabricaron. Este es uno más, por lo que nos cuenta. Pero yo quisiera aprovechar, Netzaí, para preguntarle por la denuncia que usted presentó contra Felipe Calderón en 2011 ante la Corte Penal Internacional. Lo pregunto también en el contexto de lo que dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y lo que respondió el propio Felipe Calderón en el sentido de que es absolutamente falso. Se lo pregunto a usted directamente porque fue quien presentó la denuncia ante la Corte Penal Internacional. ¿Cuál es el estado que guarda? ¿Existe todavía? Y pues es importante que usted le informe al auditorio sobre eso que ocurrió hace 11 años que a usted le tocó presentar ante la Corte. Gracias, Álvaro. Mira, yo le compartiría a todo el auditorio que en el sexenio de Felipe Calderón se utilizó la tortura como un instrumento para arrancar autoinculpaciones. La tortura se usaba de forma generalizada y sistemática. Esto lo dije yo en 2011, en efecto. Por cierto, tal vez ustedes lo recuerden porque ustedes hacen muchos ejercicios de recuperación de la memoria histórica. En 2011, cuando nosotros hicimos esa denuncia, el presidente Calderón dijo que nos iba a demandar por difamarlo. Y pues yo sigo esperando que venga esa demanda, pero supongo que no será solo contra mí, sino, por ejemplo, contra el relator de Naciones Unidas especializado en tortura, que dijo pocos años después que en México la tortura era generalizada y sistemática y que se estaba usando para arrancar autoinculpaciones. Es decir, vino la ONU, analizó la situación de México y nos dio la razón. En aquella época nosotros denunciamos que el ejército se estaba usando sin marco constitucional y sin marco legal. Y
de hecho, pues eso es uno de los grandes debates que hay hoy en México, ¿no? Es decir, el presidente, la mayoría parlamentaria están, pugnando porque se modifique otra vez el marco constitucional para permitir que el ejército permanezca algunos años más en tareas de seguridad, pero justamente porque quieren utilizar el marco constitucional. ¿Qué hizo Felipe Calderón? Usar el ejército sin marco constitucional, sin marco legal, sin protocolos, sin instrucciones adecuadas para llevar a cabo estas tareas de seguridad. En el sexenio de Felipe Calderón se utilizó en forma generalizada y abusiva y excesiva la prisión preventiva oficiosa. En ese sexenio se utilizaron testigos protegidos de una forma también abusiva. Incluso había la famosa testigo protegido Jennifer, que acusaba a todo mundo de todo, ¿no? Estaba el uso de la tortura sexual por parte de las corporaciones de seguridad. Y yo te insisto, esto no lo digo yo, lo dicen las instancias de Naciones Unidas. Claro, yo lo dije en 2011, hace muchos años, cuando no existían todas estas denuncias internacionales, y claro que tuvo una repercusión y un costo, pero bueno, hoy esto está confirmadísimo, y de hecho los casos se les están cayendo precisamente por eso, porque fabricaban los asuntos, porque torturaban a la gente. Es este caso, el caso que nos trajo esta conversación del día de hoy, pues es un caso como muchos otros de tiempos de Calderón, de gente que es señalada y luego abusada sexualmente, torturada y luego señalada por gente que nunca dio la cara y luego metida a prisión y luego pues ahí sin recibir una sentencia durante décadas. En 2011 usted presenta esto ante la Haya y luego viene Juan Méndez años después, porque Juan Méndez llega en 2015 a México y se ponen el relator de Naciones Unidas, se pone el gobierno y Osorio Chong se pone como loco porque no puede ser posible que la ONU denuncie y bueno, ahí están los casos, ahí están brincando casi uno tras otro, ahí van unos más notorios caso Ayotzinapa, la verdad histórica, sí, y ahí van brincando uno muchos después del otro. Ahora, de ese caso en particular, entiendo que no puede hacerse una denuncia en contra de un individuo ante la Haya, no es una denuncia contra un individuo, sino es contra el Estado mexicano en su momento. ¿En qué momento se encuentra esa denuncia, Netzaí? Aquí, Alejandro, los tribunales en La Haya, de hecho hay varios tribunales en La Haya. Existe la Corte Internacional de Justicia que en efecto reconoce o analiza la responsabilidad de los estados, pero también está la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional sí analiza responsabilidades individuales. Entonces nosotros acudimos a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Aquí lo planteo para el auditorio como pues un poco parecido a lo que ocurre en México, ¿no? Tú no puedes demandar penalmente a una persona. Tú vas a la fiscalía y le presentas pues el caso, y la fiscalía es la que tiene lo que acá en México le llamaban el monopolio de la acción penal, ¿no? Es decir, ellos son los que demandan a la persona ya en lo individual. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Pues presentar esa especie de denuncia, esos elementos, para que en realidad en derecho internacional, de acuerdo al Estatuto de Roma, se llama una comunicación de información, para que el fiscal de la Corte Penal Internacional, en aquel entonces Luis Moreno Ocampo, después ha cambiado, analizara la situación, valorara el caso de México y definiera si había una responsabilidad internacional, si había delitos internacionales. Nosotros señalamos crímenes de lesa humanidad y la posibilidad también de crímenes de guerra, porque señalábamos que el Estado mexicano precisamente estaba declarando una guerra contra las organizaciones del narcotráfico y pues estaba en un conflicto armado de índole no internacional. Entonces, pues bueno, en ese contexto estaban ocurriendo violaciones al derecho internacional. Por ejemplo, ni siquiera en la guerra se permite la tortura. La prohibición de la tortura es
una prohibición de jus cogens, es decir, no se puede permitir en ningún caso que se torture. Y en el sexenio de Calderón se torturaba, pero además se torturaba de forma generalizada, de forma sistemática. Y además al presidente se le informó, nosotros lo denunciamos y mucha gente lo denunció, y la decisión del Estado mexicano fue encubrir esa tortura, no investigarla, no denunciarla, no castigar a los torturadores, sino encubrir. Entonces, nosotros señalábamos que posiblemente aquí había una responsabilidad del mando, una responsabilidad de Felipe Calderón, no porque él haya materialmente torturado a una persona, no porque él haya materialmente cometido uno de estos crímenes con sus manos, sino porque él era el responsable, así como hoy el presidente López Obrador es el responsable, digamos, el mando último del ejército, pues también había un mando en ese momento. Es más, Felipe Calderón tuvo bajo su mando directo soldados, incluso creó una corporación de élite, un grupo de élite, para tener bajo su mando fuerzas militares. Entonces, pues lo que nosotros señalábamos es, a ver, si tú estás declarando la guerra y estás utilizando instrumentos prohibidos, como por ejemplo la tortura, para arrancar autoinculpaciones, o en México se estaban cometiendo otro tipo de situaciones, ¿no? Pues violaciones al derecho internacional. Incluso nosotros señalábamos, no sé si ustedes lo recuerden, pero señalábamos también la responsabilidad de los cárteles de la droga, porque en aquel momento estaban reclutando niños para participar en esas hostilidades, es decir, estaban reclutando niños para volverlos sicarios. Entonces, este tipo de conductas no son cualquier cosa, son violaciones al derecho internacional. Y lo que le pedíamos a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional es que lo investigara. Ahora, ¿se puede decir que ese asunto está abierto? Sí, en ese sentido, el secretario de Gobernación tiene toda la razón. Ese asunto está abierto, no solo por nuestra denuncia, también hay muchas denuncias que fueron subsecuentes de parte de muchas organizaciones internacionales, nacionales, incluso algunos actores políticos años después presentaron denuncias también ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Entonces, no solamente es nuestra denuncia contra Felipe Calderón, hay muchas denuncias en este sentido. Y en aquella época nosotros denunciamos 470 casos de violaciones específicas al derecho internacional, porque no son solo 470 muertes, no, son desapariciones forzadas, torturas, violación sexual como instrumento para arrancar autoinculpaciones, en fin, son muchos casos que vulneran el derecho internacional. Es importante el que usted, Netzaí Sandoval, como denunciante ante la Corte Penal Internacional, efectivamente aclare que está activa esa y otras denuncias, porque lo que Calderón ha dicho es que eso no existe absolutamente. El asunto es cómo va a poderse mover, y usted ya nos informará más adelante, pero es muy importante esta precisión, Alejandro. Es correcto. Entonces podemos decir que la denuncia contra Calderón en La Haya sigue abierta. Abierta, sin duda. Eso es muy importante. También yo pondría un matiz. Él decía, lo vi en redes sociales, que no hay un caso ya específico que esté ante las salas de la Corte Penal Internacional. Eso es cierto. Es decir, no está siendo procesado en este momento ya ante los propios jueces de la Corte Penal Internacional, porque eso es una etapa muy posterior. En este momento el caso está ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, y es la Fiscalía la que determinará si se abre una investigación ya específica sobre la responsabilidad del presidente, o, por ejemplo, nosotros denunciábamos la responsabilidad del secretario de Seguridad Pública, que tal vez alguien recuerde, que se llamaba Genaro García Luna. Y nosotros señalábamos desde entonces, desde el sexenio de Calderón, en la época en la que el Genaro García Luna era el secretario, nosotros señalábamos que bajo sus órdenes se estaba fabricando casos, se estaba torturando, y yo insisto, el tiempo nos ha dado la razón, ¿no? Afortunadamente hemos tenido la posibilidad de demostrar que lo que nosotros decíamos era verdad, y que, pues, insisto, esas amenazas que recibimos en el sentido de que nos iban a demandar por difamación, pues no ocurrieron, precisamente porque estábamos afirmando algo que era real.
Entonces, nosotros no señalábamos solamente la responsabilidad de Felipe Calderón, señalábamos responsabilidad de organizaciones criminales, del secretario de Seguridad Pública y, en fin, de otras personas. Netzaí Sandoval, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar con el auditorio sobre estos asuntos de enorme relevancia y, por supuesto, queda abierta la posibilidad para volverlo a ampliar en otra oportunidad. Muchísimas gracias hoy. Muchísimas gracias a ti, Álvaro. Muchísimas gracias, Alejandro. Solamente aprovechar la oportunidad para volver a invitar a su público, que es muy amplio, para que se acerque a la Defensoría Pública Federal. Esta institución es una institución del Estado mexicano, totalmente gratuita, que está ahí para servir a los mexicanos, para hacer valer el derecho de acceso a la justicia, en materia penal, como el caso de Ana Georgina, pero también en otras materias, en materia civil, mercantil, claro, administrativa, laboral, si alguien es víctima de un despido injustificado, en fin, pueden venir a la Defensoría Pública y también pueden llamarnos a un teléfono que es un call center nacional, si me permiten es el 800, por favor, 224-24-26. La gente puede llamarnos 24 horas, 365 días al año, y esto es muy importante porque este tipo de herramientas no las tenía la Defensoría Pública. Un call center nacional, tener delegaciones en toda la República, tener una Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, tener un área de ciencias forenses, todo eso no lo teníamos en 2019. Si el ministro presidente, si el Consejo de la Judicatura no apoyara a la Defensoría Pública, estos cambios, estas liberaciones que estamos logrando, pues no se podrían materializar. 800-224-2426. Así es, 800-224-2426. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Gracias. Hasta luego, Netzaí.